Hola, mi nombre es Jacqueline Fonseca y esto es para la clase de Español 3230. Mi tesis, el periodo del Porfiriato en México de 1876 a 1910 fue una etapa de industrialización e inversión extranjera que transformó a México creando desigualdad social y un sistema político corrupto, causando una revolución popular en 1910. ¿Quién es Porfirio Díaz? José de la Cruz Porfirio Díaz Morri, conocido como Porfirio Díaz, nació el 15 de septiembre de 1830 y murió el 2 de julio de 1915. Fue un militar y político mexicano, héroe en la derrota de la intervención francesa en México. Ocupó la presidencia de México en dos ocasiones. La primera desde el 5 de mayo de 1877 a el 1 de diciembre de 1880 y la segunda desde el 1 de diciembre de 1884 a mayo 25 de 1911, fecha en que se reunicaba el cargo y estrelló la Revolución Mexicana. El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por ser corte militar centralizado y constituciones corruptas y plagadas de las ambiciones del dictador. ¿Qué es el Porfiriato? El Porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz entre el año 1876 y el año 1911. En estos años se logró un relativo progreso económico y material y se pacificó al país, aunque a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social. Problemas económicos durante el Porfiriato. Al principio del Porfiriato, la situación económica de México era extremadamente difícil. Las finanzas públicas estaban en una situación desastrosa y la minería y la agricultura y la industrialización estaban estancadas. Había una marcada escasez de recursos financieros para estimular la economía y la formación del capital interno. Los pocos recursos existían se membraban día a día por los crónicos déficits en el balance de los pagos. La situación de los trabajadores era devastadora. Los obreros sufrían pésimamente condiciones laborables y comenzaban a sentirse el desconecto de los mexicanos. Pese a la recepción continua y a las acciones gubernamentales por evitar la generación de movimientos políticos con líderes que pudieran eventualmente conducir una rebelión en México. Los trabajadores se organizaron bajo el llamado del Partido Liberal Mexicano. La huelga se genera por la situación deplorable de los mineros que trabajaban hasta 16 horas diarias sin días de descanso, recibían un sueldo muy bajo y eran maltratados por los empleados. Las peticiones de los obreros eran varias: igualdad con los trabajadores estadounidenses, quienes recibían mayores beneficios, aumento de sueldo, ya que el 75% de los trabajadores fueran mexicanos. En el caso de México, el rubor más afectado fue el de la planta, uno de los principales productos de exportación del país. Esta situación provocó el aumento de costo de distintos productos y generó despidos injustificados y cierres de factorías, lo que produjo una sensación de disgusto muy grave que, junto con los hechos anteriores, fue motivado para promover un cambio de gobierno. Política durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato, en 1876, Díaz puso la ley que no más reelecciones. Díaz tenía el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y clases medias porque todos ellos pensaban que Díaz tenía la capacidad de tener orden en el país a base de la economía. Díaz pacificó al país y no tuvo piedad en disolver rebeliones, siendo en todo momento apoyado por los rurales y la policía secreta. Problemas políticos durante el Porfiriato. Siempre seguía la frase poca política y mucha administración. En sus siguientes mandatos, Díaz se enfocó
a orientar el país y pactar con grupos de conservadores y con el clero para poder mantenerse en poder, que redujo las inversiones extranjeras y afectó la economía nacional, sobre todo en los ambientes de la industria y agricultura. El porfiriato había creado una gran insatisfacción política que se vio agravada por la crisis mundial de 1907. Problemas sociales durante el porfiriato. México tenía aproximadamente 15 millones de habitantes, de los cuales 11.000 eran campesinos que sobrevivían con salarios que iban entre los 25 y 30 centavos diarios. Durante el porfiriato, más de 10.000 habitantes no sabían ni leer ni escribir. Entonces el gobierno trató de hacer algo por la educación y por eso creó una serie de instrucciones. En 1891 creó el Consejo Superior de Instrucción Pública y en 1905 fue elevado al rango de secretaria y en 1910 Justo Sierra reunió las clases de especialidades y las organizaciones en una universidad nacional. ¿Cómo todo esto impactó al país? El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por generar gran progreso a México, sobre todo en cuanto a la industrialización, potencialidad industrial de los ferrocarriles y la agricultura. Hasta 1911 el país contaba con más de 20.000 kilómetros de vías ferroviarias, cuando en 1876 apenas existían 800 kilómetros. Mientras Porfirio Díaz controlaba a México, también había mucha desigualdad con el disgusto de la población de la clase media y baja, comenzando a tomar más fuerzas las organizaciones que siguen en contra de Díaz. En el caso de Porfirio Díaz, ¿fue una persona buena o mala? En el caso de Porfirio Díaz, él era bueno y malo al mismo tiempo. Lo bueno es que trajo progreso al país. Lo malo es que se tomó más de 30 años. Lo bueno es que logró la paz en México. Y lo malo fue que a costa de la clase obrera. Bajo su dictadura, México consiguió un importante progreso económico. Aumentó las inversiones de la capital extranjero, lo que favoreció la construcción y expansión de la red de ferrocarriles, se elevó el desarrollo de la minera de planta, se instaló la primera línea telefónica. Esto concluye mi presentación. Gracias y aquí están mis citas.